Perfecto. Perfecto, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra segunda clase. Estamos iniciando la grabación, efectivamente, Félix. Y en la medida que se incorporen los demás, vamos a ir completando el grupo. Pero les doy la bienvenida y le paso inmediatamente la palabra a nuestro profesor Marco Antonio. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Bueno, Buenas tardes. un gusto a la comunidad que se reúne, ¿cierto?, en torno a esta actividad, que de verdad el primer encuentro para mí fue muy grato, conocerlo, la variedad de experiencias que se conjugan en lo que ustedes hacen, lo hace precisamente una actividad muy interesante. Yo creo que eh, me quedé con la sensación de que me gustó, yo me quedé contento y creo que la idea es que justamente siga siendo así, participativa, interactiva, que de repente nos podamos detener y compartir algunas experiencias de uno y otro lado. ¿Ah? Hoy día el tema, vamos a ir a la segunda clase con un tema que puede ser un poco más árido, pero trataremos de que sea eh, digamos, que sea más práctico. ¿Va? Ya entrando en el módulo 2 en los principios y las normas contables, que es como... Y lo primero que tienen que tener presente es que en contabilidad siempre se habla de PCGA, ¿ah? Y PCGA es la abreviación de una principios contables generalmente aceptados. Y esta es como la contabilidad de siempre, y es como la contabilidad antigua. ¿Ah? Entonces, por eso los PCGA, cualquier contador lo tiene como casi un amuleto, digamos, ¿ah? Porque en realidad es una palabra que se usa mucho. PCGA, principios de la contabilidad generalmente aceptados. Y esta generalidad durante muchos años ha sido universal. Pero algo pasó en los últimos años que los PCGA dieron paso, digamos, a un sistema contable distinto, digamos, a un principio diferente, y vamos a verlo por qué justamente se dio ese cambio, ¿ah? Y se implementó entonces la contabilidad IFRS. Es interesante el por qué, y eso lo vamos a dejar para el final de esta actividad. Es muy interesante, yo creo que va a quedar para la siguiente, parece. ¿Eh? No, hoy día es un poquito más árido, porque vamos a irnos derechamente a los PCGA. Entonces la clase siguiente es donde nos vamos a entender por qué pasamos de PCGA, principios generalmente aceptados, a IFRS. Hay una historia que la vamos a compartir en esa ocasión. ¿Eh? Y ahí entonces vamos a terminar hablando también de las normas contables, como tema general. Y los principios contables generalmente aceptados, en el fondo, yo diría que la referencia que uno puede hacer es que lo que se busca es que los estados financieros tengan un conjunto de características, ¿ah? Que sean cualitativas, deseadas, y en este sentido tienen que haber ciertos elementos que lo hagan como universalmente comprensible. Significación, veracidad, que sean comparables, que sean confiables, que sean objetivos, que sean verificables, que tengan utilidad, que sean relevantes y oportunos. Todo esto para que puedan ser comprendidos por terceros. ¿Ah? La contabilidad es una herramienta de comprensión universal, por eso se busca siempre que tener un lenguaje como yo creo que el idioma hoy día no es tan universal como la contabilidad. La contabilidad se entiende en cualquier parte del mundo, digamos, un chino, un japonés, un asiático, la contabilidad es la misma. Y pueden ser comprendidos entonces por terceros por este conjunto de características. Y por eso es necesario que sean preparados con respeto a un conjunto de reglas y convenciones que son conocidas y que son aceptadas generalmente. Y por eso entonces se establecen principios y normas, y existen 18 principios contables, 18 PCGA, principios contables, que es re importante. Unos son más importantes que otros, pero yo creo que es bueno tenerlo presente porque cada uno de estos principios nos va dando alguna idea de lo que debe respetar la contabilidad. Es un lenguaje, vuelvo a este punto, es un lenguaje universal. Tal vez esto, yo creo que es más universal que el lenguaje, como les decía, que el idioma,
porque he tenido el privilegio de analizar estados financieros de otros países y me acuerdo que un año estaba en Corfo y me tocó, Corfo le prestaba plata a algunos países centroamericanos y había unos bancos, el Banco Central Cubano. ¿Ah? Y yo decía, bueno, una realidad muy especial, muy particular, digamos. ¿Ah? Y bueno, los balances son los mismos, son las mismas, no tienen ninguna diferencia respecto de un balance de cualquier parte del mundo. Entonces, eso creo que tiene que ver con la universalidad de la contabilidad. Entonces, vamos a ir dando paso a estos principios como cada uno, conociéndolo en términos bien gruesos, para que podamos entrar en el detalle. Lo primero es un principio de equidad. ¿Ah? Y aquí todos sabemos que detrás de un estado financiero siempre hay muchos intereses. ¿Ah? Hay muchos interesados, lo vimos en la clase pasada. Uno de los interesados es el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Porque obviamente en función de esto hay un control que es bastante estricto. Organismos reguladores, los socios, los administradores, los sindicatos, etc. Entonces, como hay muchos contrapartes dentro que son de interés de los estados financieros, el principio de equidad apunta a que estos intereses opuestos deben ser una preocupación constante de la contabilidad, puesto que los que se sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante un hecho de que sus intereses particulares estén en conflicto. Y de esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una entidad dada. ¿Ah? Este principio en el fondo es el postulado básico o principio fundamental al que está subordinado todos los demás principios contables. Y en esto yo creo que la reflexión que hay que hacer es, siempre uno debe preguntarse para quién es el balance. El primer interesado del estado financiero son los dueños, ¿cierto? La administración, el directorio. Y así hay muchas partes interesadas en los estados financieros. Por lo tanto, y esos interesados pueden tener intereses contrapuestos. ¿Ah? A los socios les interesa que las utilidades sean más altas, digamos, o el remanente del ejercicio sea más alta. Pero a un regulador le va a interesar que los estados financieros reflejen nítidamente los hechos contables, digamos. Y por lo tanto, eso es lo que tiene que prevalecer. Por lo tanto, la contabilidad no se pregunta para quién es el balance. ¿Ah? En esto yo les puedo contar, ¿ah? Los bancos lo tienen clarito, digamos. ¿Ah? A mí desde la banca me tocó ver muchos estados financieros y uno sabe que al final dice, bueno, las empresas pueden emitir distintos estados, un mismo RUT puede emitir estados financieros diferentes y puede emitir un balance para impuestos internos, que es sagrado, porque eso hay que sacarlo y tiene que estar al 30 de abril de cada año y hay que declarar impuestos, ¿cierto?, en función de eso. Y uno eso lo sabe, como estoy pensando uno como banco, porque las empresas también pueden emitir estados financieros internos, por lo tanto, para el directorio. Y cuando eso ocurre, es claro que en el fondo no es el mismo balance de impuestos internos. Y si uno le quiere presentar un balance a un tercero, a un proveedor, puede hacer un balance ad hoc para ese propósito. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿para quién un banco? ¿Qué balance creen que les va a pedir a una empresa? Sea lo que sea cooperativa, sea sociedad anónima, sea responsabilidad limitada. Un banco lo que va a pedir es el estado financiero que le presentan impuestos internos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que cualquier falta ante impuestos internos se paga cara. Y por lo tanto, sabiendo que existen estos intereses contrapuestos, los bancos normalmente van a pedir el balance tributario. Porque ahí es y ahí ustedes, no sé, cuando declaran sus impuestos, incluso como personas, se dan cuenta de la trazabilidad que hace el Servicio de Impuestos Internos, la cantidad de información que maneja el Servicio de Impuestos Internos. Sabe mejor que nosotros nuestras huellas tributarias, digamos, y en consecuencia sabe dónde tenemos los depósitos a plazo, si tenemos fondos mutuos, si compramos acciones, si las vendemos, incluso
para los que estén más en la punta financiera, también va a saber si es que estamos o no, si tenemos o no tenemos criptomonedas, ¿ah? Bitcoin, por ejemplo. Y eso, y uno dice, ¿cómo lo sabe? Si yo puedo comprar criptomoneda en un portal extranjero, ¿cierto? Binance, por ejemplo, en España, y yo puedo operar impuestos internos, no tiene idea. Sí, pero resulta que cuando yo compro, tengo que sacar la plata de Chile de alguna parte, de alguna forma. Por lo tanto, o lo hago vía una transferencia bancaria, o lo hago a través de una tarjeta de crédito. Y por lo tanto, ese control sí lo tiene impuestos internos. Y por lo tanto, sabe que yo hice una transferencia a una empresa que está en el extranjero, que impuestos internos no la controla, pero sabe que de la tarjeta de crédito de la Banco Tanto o de la Presto, digamos, por ejemplo, del líder, salió una transferencia, un pago a una empresa que se llama Binance. Y sabe que Binance es una empresa que administra criptomonedas. Por lo tanto, automáticamente impuesto interno está segurito de que tiene ese contribuyente tiene criptoactivos. Por lo tanto, cuidado con eso. No porque no esté operando en Chile, impuesto interno no lo tiene en su radar. Lo tiene todo. Cuando compra una propiedad, esa escritura le va a llegar a impuestos internos, porque antes de llegar al conservador de bienes raíces, hay una inscripción en el... Por lo tanto, nos lleva la huella tributaria completa. Entonces, con impuestos internos hay que ser abierto y transparente. Y por lo tanto, lo que hacen los bancos, sabiendo que este principio de equidad se presta y se mal utiliza, y se confecciona el balance dependiendo de lo que yo esté haciendo. Si voy a pedir plata, muestro mejores números que si estoy llorando porque me estoy yendo a la superintendencia de solvencia y de reemprendimiento, porque me estoy yendo a la quiebra. Seguramente lo que estoy mostrando en una y otra parte son estados financieros distintos. Entonces, lo que pedimos como banco, cuando uno está en un banco, le van a pedir los estados financieros, tributarios. Ese es el principio de equidad. No sé si queda claro. La entidad contable. Los estados financieros se refieren a entidades económicas específicas que son distintas al dueño o dueños de la misma. Esto significa que el estado financiero técnicamente está asociado a un RUT, ¿ah? Y por lo tanto hay una entidad que está detrás y esa entidad es completamente distinta a quienes son los dueños o a quien la controla. Entonces, lo que muestra este principio es de quién es el balance, ¿ah? Y entonces eso está absolutamente definido, no es ambiguo, es sumamente claro. Significa que yo me acuerdo cuando iba, me tocaba mucho hacer visitas a agricultores también, ¿ah? Desde el Banco Chile, en Corbanca y en Itaú. Y uno, eran visitas muy entretenidas porque obviamente toma contacto con personas, con la realidad productiva. Y yo, entre bromas, siempre decía, bueno, ¿cómo estamos seguros de que el campo que nos están mostrando es el del cliente? ¿Ah? Es un acto de fe nomás. ¿Ah? Y entonces es ahí donde uno dice, bueno, los estados financieros no tienen esa duda. Los estados financieros son absolutamente, están definidos. Es como la huella digital. Y ahí, en esto, manda el RUT. Es el estado financiero de la empresa tanto, da lo mismo la estructura societaria, pero en definitiva es una unidad, una entidad única. No hay ambigüedad ninguna respecto de la entidad contable. Por lo tanto, está definido de quién es el balance. En esto, el tercer principio es que se trata de empresas en marcha, ¿ah? Y se presume que no existe un límite de tiempo en la continuidad operacional de la entidad económica. Y por lo tanto, las cifras presentadas no están reflejadas a sus valores estimados de realización. En los casos en que existan evidencias fundadas que prueben lo contrario, deberá dejarse constancia de este hecho y su efecto sobre la situación financiera. Y aquí yo me acordaba del siguiente ejemplo. No sé si ustedes lo saben, pero si no lo saben, se los cuento. Saben que cuando la actividad inmobiliaria, la actividad de la construcción, son actividades distintas, pero normalmente están integradas. O sea, primero está la empresa constructora, que es la que, ¿cierto?, construye el edificio, y por el otro lado está la entidad inmobiliaria. Y son entidades distintas, pero que pertenecen a los mismos dueños.
¿por qué esta diferencia? Porque, porque son negocios distintos. Uno tiene el riesgo de construir, y por lo tanto el riesgo de construir es que esa entidad puede que no llegue a término, y por lo tanto no termine de construir, y por lo tanto el riesgo de construir es un riesgo muy alto. Y en consecuencia, pero tiene un tiempo súper acotado. Dura 2 años o 3 años la construcción de un edificio. Y por lo tanto se constituye un balance y un estado financiero para ese solo fin. Y por lo tanto, cuando se levanta el edificio y está recepcionado, ¿cierto?, por la municipalidad, automáticamente ahora empieza a operar la empresa inmobiliaria. Y la inmobiliaria tiene un giro distinto. Así como la constructora tenía el fin de construir, la inmobiliaria tiene la función de vender los departamentos que se construyeron. Y por lo tanto, ¿por qué se separa esto? Porque hay riesgos distintos. Porque la constructora tiene una responsabilidad, ¿cierto?, que es primero llevar a término la obra, y después de 5 años se prescriben todas las obligaciones de la constructora. Prescriben, porque en definitiva las fallas de construcción y todas esas cosas que los permisos, en definitiva, prescriben. Y por lo tanto, lo que hacen las constructoras es que se desconectan de ese riesgo y después de 5 años no hay derecho a reclamo. Pero la inmobiliaria ahora toman un riesgo diferente, porque en definitiva se quedan con una propiedad. Imagínense lo que significa hoy día para una inmobiliaria tomar un edificio que tiene que ponerlo en venta, y bueno, y ahí entonces está la figura de que en este país somos bastante novedosos, porque la gente compra departamentos en blanco, ¿ah? Por lo tanto compra con un deseo del comprador y del constructor o de la inmobiliaria, que dice que algún día le van a construir y algún día le van a vender y otro día le van a entregar la propiedad. Eso es comprar en blanco. Y los que compran en verde es que, bueno, está bastante avanzada la obra y por lo tanto ya por lo menos hay algo visible. ¿Ya? El que compra en blanco no ve nada. Y finalmente está la entrega de la propiedad. Y cuando estamos viviendo una crisis como la actual, el riesgo de una inmobiliaria es tremendo. O sea, porque tienen que vender. Cuando la crisis de la crisis subprime del año 2008, ¿cierto?, se produjo en definitiva, fue una crisis no fue una crisis de la construcción, porque las propiedades existían. Lo que fue una crisis fue de la venta de las propiedades. Y por lo tanto, ese riesgo es un riesgo que además las inmobiliarias lo tienen como un riesgo muy complejo y muy elevado, porque tienen un problema con vender. Y por lo tanto, el riesgo de la inmobiliaria es no vender. Y cuando hay una crisis como la que estamos viviendo, hoy día los bancos, estoy seguro, que a las inmobiliarias las tienen en la mira, porque saben perfectamente que se pueden quedar con los departamentos sin vender. Y por lo tanto, más aún ahora que subieron las tasas de interés del Banco Central, y en consecuencia, el riesgo de la inmobiliaria aumentó en los últimos 10 días, digamos. ¿Por qué? Porque subieron las tasas de interés, está la inflación más alta, y por lo tanto, el ojo que tienen los bancos hoy día es que seguramente las provisiones que están obligados a hacer de riesgo por incumplimiento respecto a una empresa inmobiliaria son bastante más altas que las que había hace una semana atrás. Estas son las cosas que hacen que en el fondo los dueños de las constructoras, que son los mismos que las inmobiliarias, lo tienen súper claro. Y para separar los riesgos, entonces lo que hacen es que constituyen entidades que son propiamente dedicadas a la construcción y otros que están dedicadas a la inmobiliaria. Esto se hace, como les digo, entonces con el objeto de separar los riesgos y por lo tanto asumir responsabilidades legales diferentes. Por lo tanto, este principio de la empresa en marcha se lo planteo de esta forma, ¿no? Hay que tener claridad respecto de lo que en definitiva está asociado al giro del negocio. Bueno, el cuarto principio habla de que aquí lo que se registra en la contabilidad, los estados financieros deben referirse a hechos, recursos y obligaciones económicas susceptibles de ser valorizados en términos monetarios. ¿Ah? Por lo tanto, no nos interesa la empresa por otro tipo de valores que tenga, sino que nos interesa porque en definitiva los hechos que ocurren, comprar, vender, contratar, en definitiva, tiene que tener una expresión monetaria. ¿Ah? Y eso es lo que de alguna forma está presente en este principio de la contabilidad. Y aquí, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, una situación. La plusvalía de los terrenos
que fue en un tiempo un recurso muy usado, yo diría que muy manipulado, porque en definitiva lo que se buscaba, que cuando las empresas están de alguna manera entrando en dificultades, y esas dificultades tienen que ver con la solvencia, en el fondo lo que ocurre es que las empresas usaban el recurso de la plusvalía. ¿Ah? Y por lo tanto vamos haciendo retasaciones, total estamos en tiempo de vacas gordas, y por lo tanto cada año las propiedades valían más, y por lo tanto le iban poniendo un patrimonio exógeno. Y si ustedes se fijan, de alguna forma los estados financieros son el reflejo de la gestión del negocio. ¿Qué gestión ha hecho, cierto, el gerente o el directorio, si en el fondo la propiedad o las propiedades suben por arte, porque cayó del cielo, digamos? La plusvalía es porque en el fondo se instaló un mall al lado y por lo tanto se revalorizó la propiedad, pero la gestión no ha hecho nada, digamos. O sea, esto le cayó como un regalo. Bueno, esas son las cosas que efectivamente en el desarrollo de la contabilidad se han ido corrigiendo. Hoy día no es cuestión de llegar y ponerle entonces plusvalía o retasación, o retasar los bienes, los campos, a fin de mostrar más patrimonio. Porque lo que yo estoy haciendo con eso, en definitiva, estoy tapando un problema financiero. No sé si se entiende. O sea, cuando yo voy y hago uso de un recurso exógeno, no propio de la gestión, lo que estoy haciendo es que estoy tapando un problema. O sea, no siempre, pero es muy probable que yo esté tapando un problema. Los bancos esto lo tienen clarito. Por lo tanto, cuando llegaban con las retasaciones, cuidado. Los bancos lo que hacían era sacar el patrimonio sin retasación, y por lo tanto empezaba a quedar en evidencia el problema real de la empresa. Uno de los problemas que pudiera ocurrir. Por lo tanto, aquí lo que importa son bienes económicos. ¿La plusvalía es un bien económico? Sí, pero entonces se lo van a permitir cuando se den ciertas condiciones. Y creo que en ese sentido la contabilidad PCGA se quedó atrás, porque en definitiva la contabilidad IFRS hoy día ya no es tan laxa, ya no es tan simple, sino que exige ciertas condiciones para que la plusvalía o la retasación de las propiedades pueda meterse en la contabilidad y por lo tanto pueda constituir patrimonio. ¿Ah? Porque si no, ¿dónde está la arbitrariedad? ¿Dónde está la arbitrariedad? Ustedes lo saben muy bien. La arbitrariedad está en el tasador. ¿Y el tasador quién lo paga? El tasador, la tasación la pide un banco, ¿cierto? Cuando va a comprar una propiedad, pero la paga el cliente. Entonces, el que paga, de alguna forma, sesga el valor de la propiedad, porque conversa con el tasador, qué sé yo, y lo demás, y finalmente no es un valor de referencia estricto, exacto, no es un valor objetivo. ¿Claudia tenía alguna consulta para eso sobre ello, no? ¿No? Sí, quería pedir ayuda a nuestro soporte, Carlos Mancilla, porque tenemos a 4 personas que están todavía en el modo seminario. Antonio Fernández, Iris, Viviana Carrasco y Jimena no pasan todavía al modo de webinar para participar junto con los demás. Por favor, para que lo puedan. Gracias, Marco Antonio. Muy bien. Yo aprovecho tomar un sorbo de café. Se entiende, ¿no? En el fondo, son principios bastante sanos. Ustedes comprenderán que por la vía de la tasación es un hecho exógeno que entra al balance, pero entra no solamente a cualquier partida, entra a la vena del balance, entra al patrimonio. Por lo tanto, cuando yo estoy retasando, lo que estoy haciendo es que le estoy inyectando patrimonio, ¿cierto? A partir de un instrumento que tiene posibilidades de ser, de alguna forma, sesgado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, bueno, y en eso se han visto muchas... ¿Por qué? ¿Y por qué? Y pensemos en los bancos. ¿Por qué este tema es muy sensible? Porque normalmente cuando un banco financia, lo que hace es que se queda con garantía. Y las garantías que le gustan a los bancos son justamente las propiedades, son los bienes inmobiliarios. Y por lo tanto lo que el banco tiene que hacer es tasar. Y le pide la tasación al cliente, que la paga. Y ahí surge un elemento que precisamente los bancos, porque saben que las tasaciones tienen este riesgo de ser como manipuladas, entre comillas. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos lo que hacen
es que en definitiva el valor que le reflejan a la tasación, uno es el informe del tasador, y por lo tanto los bancos tienen departamentos de tasaciones y donde recortan los valores de las tasaciones de los predios, de las propiedades y lo que sea. Nunca un valor comercial que informe el tasador es el valor que el banco informa para efectos de garantía. Normalmente va a estar castigado en un porcentaje X, porque el banco dice, el valor comercial, ¿cierto? También tiene algunos riesgos, digamos. ¿Y cuándo me importa el valor de la garantía? Me importa cuando la empresa está en problemas, porque quiero ir a cobrar la garantía. Y cuando la empresa está y si es un campo, y si es un predio, y si es un predio forestal, el riesgo es mayor. Porque una cosa, y ahí entonces tengo que empezar a desmenuzar la garantía, porque la garantía es la tierra, están las plantas, y está el agua. Entonces, y cada uno de estos bienes se puede tasar en forma separada, y se tasan en forma separada. Entonces, si el terreno no está con el agua, con la prenda de los derechos de agua, tengan la certeza de que el banco le va a castigar la garantía o el terreno de una forma, pero inmisericordia, porque en el fondo lo que están entregándole es una propiedad de secano. En consecuencia, cuando el banco toma la garantía, lo va a tomar con los derechos de agua. Y si le ponen encima la prenda de las plantaciones, ¿qué pasa con las prendas de las plantaciones? El banco la va a castigar más todavía. Porque usted dice, no, una plantación de cerezo debe costar 12, 15 millones de pesos la hectárea de cerezo, digamos, fácilmente, y más también. Pero cuando el banco quiere usar la garantía es porque el cliente está en problemas. Y cuando ustedes van a cobrar, cuando el banco va a cobrar la garantía y la va a ejecutar en el fondo, bueno, el terreno no se lo puede llevar el cliente. El agua tampoco, porque está prendada, ¿cierto? Los derechos. Pero ¿qué pasa con las plantaciones? ¿Qué pasa con las plantaciones cuando hay un problema de insolvencia de la empresa agrícola, digamos? Lo que hay es que este es un conflicto que se demora un par de meses y no menos de un año. Por lo tanto, lo que el banco sabe que las plantaciones no se riegan. Y el cliente no le interesa entregarle una propiedad, digamos, porque está herido con el banco. Y por lo tanto, lo más probable es que el banco vaya a encontrar, ¿cierto?, el terreno y los derechos de agua. Y las plantas están secas. Y en consecuencia, cuando usted dice, no, tengo en garantía el terreno, el agua y las plantaciones, el banco no le va a considerar las plantaciones. Y ustedes dirán, es injusto. Yo creo que no es tan injusto. El banco está actuando, digamos, como una entidad, ¿cierto?, que va a ponerse en el escenario para el cual tomó la garantía. Y el escenario para el cual tomó la garantía es para cuando las cosas no vayan bien. Por lo tanto, si no van bien, es porque alguien descuidó el riego de las plantas. Por lo tanto, no existen las plantas. Entonces el banco, ojo con eso. Bueno, eso es lo que está detrás de este principio, que de alguna forma, ahora, en este caso que les pongo, tierra, derechos de agua y plantaciones, los estados financieros sí lo tienen que valorizar. Tienen que valorizar y van en cuentas distintas. Pero, ¿alguien está preguntando por ahí? ¿Alguna consulta? Profe, consulta, ¿el avalúo fiscal es lo mismo que el tema de la tasación? Va en la misma dirección. El avalúo fiscal es el valor que el fisco le pone a la propiedad. Y los bancos siempre se lo van a pedir. ¿Por qué? Porque el avalúo fiscal es sobre el cual se pagan las contribuciones. Y en consecuencia, el avalúo fiscal, hay distintos valores. Y uno es el avalúo fiscal, que es como el valor más bajo que tiene una propiedad. Y los bancos operan sobre el valor comercial, que en definitiva es un valor que es bastante más alto que el avalúo fiscal. ¿Por qué? Porque en el fondo el fisco toma un valor de referencia. Y sobre ese valor entonces va a definir el monto a pagar en contribuciones. Pero el valor comercial es el valor al cual normalmente, en condiciones normales, debieran transarse las propiedades. Y por lo tanto, ese es el valor comercial. Y por lo tanto, lo que le importa al banco, para efecto del registro de la garantía, es el valor, ¿cierto?, comercial de la propiedad. Pero un valor comercial en condiciones de venta fácil. Porque también usted puede decir, no, si puede costar, no sé, esto vale, el avalúo fiscal 80, el valor comercial son 150, fácil, ¿ah? Fácil. Y por lo tanto, el banco le dice, sí, pero los 150 en definitiva tiene costos de liquidación, porque hay que pagarle digamos, al
al martillero, hay costos de un montón de otros costos, por lo tanto, esto vale 120 millones de pesos. Y ahí entonces surge, ya tenemos tres valores, tenemos un valor avalúo fiscal, un valor comercial, y existe finalmente un valor de liquidación, que es el valor que el banco usa al momento de poner la garantía, que es un valor que va a estar entre el valor comercial y el avalúo fiscal. En ese intermedio se va a jugar el valor de liquidación, que es el valor con el cual el banco va a tomar la garantía hipotecaria para justamente decir cuánta plata le puedo prestar al cliente, a la cooperativa o quien sea. Bueno, estos son los hechos que de alguna forma están plasmados en este concepto de bienes económicos. Por lo tanto, ojo con este tema, yo se los cuento porque todo el mundo cree que su casa, su terreno y todo lo demás vale más porque tiene valores emocionales también, tiene sentimientos, tiene recuerdos. Ya, uno le pone todo su elemento en el valor. A un tercero no le importa. Y ojo que cuando las cosas salen a remate, es la venta más desordenada posible. Siempre para un emprendedor, un empresario, digamos, el óptimo es que los activos se vendan en forma ordenada, que es cuando más valor se les puede sacar a los activos. Pero cuando hay una venta desordenada, como por ejemplo sacar a remate, porque en definitiva hay un apuro del banco, es un tema. Y en esto hay bancos bastante más ágiles que otros para sacar a remate una propiedad. Entonces, son elementos que uno los tiene que tener de alguna manera presente a la hora de registrar. Porque también ese mismo activo que está en el balance de la empresa, ¿cierto? El banco lo tiene que tener una cuenta de orden. En el estado financiero del banco va a entrar en una cuenta de orden, que no es un activo, no es un pasivo y no es resultado, es una cuenta de orden. Las tiene como separadas. ¿Por qué? Porque es un valor al cual podría acceder, ¿cierto? Si el crédito no se paga. ¿Ah? Eso es para que lo tengan presente como criterio, digamos, a la hora de relacionarse con los bancos. ¿Mm? El quinto principio es el de la moneda. La contabilidad se mide en términos monetarios, lo que permite reducir todos sus componentes heterogéneos a una base o a un denominador común. Yo les puse ahí un ejemplo, como hoy día estamos todos diciendo que en el fondo queremos ¿cierto? Empresas sustentables y en consecuencia queremos estar en armonía con el ambiente. Entonces, hoy día están de moda medir la huella de carbono, ¿no? Y la huella de carbono hay distintas formas de medirla, porque los bancos, qué sé yo, dicen, nosotros tenemos una baja tasa tenemos una baja huella de carbono. Entonces, para eso les tienen que preguntar a la gente, oye, ¿en qué te movilizas cuando vas al trabajo? ¿Cuántos kilómetros andas? Y por lo tanto, con eso van sacando indicadores que le dicen la huella de carbono de gente que se moviliza en micro, seguramente, es bastante más alta que si el personal se movilizara en bicicleta. Entonces, si logra demostrar que su personal se moviliza mucho más en bicicleta que en vehículo privado o locomoción pública, la huella de carbono baja. Y entonces algunas empresas son más audaces y dicen, bueno, incluso vamos a plantar no sé cuántos árboles, miles de árboles en la Patagonia, por lo tanto estamos también bajando nuestra huella de carbono. ¿Por qué? Porque de alguna forma el valor económico futuro de las empresas también va a tener un componente de este tipo. Entonces, pero aquí esa es una forma, por ejemplo, de conseguir valor económico hoy día. Pero no, acá la contabilidad nos lleva a la moneda funcional, dirá IFRS, es decir, ¿cuál es su moneda funcional? Puede ser una empresa chilena y lo normal es que sea, ¿cierto?, en peso chileno. Pero si es una empresa exportadora de fruta, la moneda funcional va a ser el dólar. Ahora, si exporta a China y el 90% de su exportación está orientada a China, probablemente tampoco sea cierto el dólar, sino que sea el yuan. Entonces, ese elemento de la moneda funcional es también un aspecto que la contabilidad tiene que resolver. Por lo tanto, sí tiene que haber una moneda, pero va a estar en función de cuál es el negocio que está en juego. Ese es el principio quinto de la contabilidad. Tenemos una pregunta. Por favor. ¿El precio comercial quién lo pone? Está preguntando Iris. Muy buena pregunta. Un café. El precio comercial lo pone el mercado. El mercado, y para eso entonces, los bancos lo que tienen que hacer
es tener muchas fuentes de información. Primero, bueno, yo trabajé en un banco como el Banco de Chile, que yo diría que tiene, no sé, la mayor cantidad de hipotecas ¿por qué? Porque es un banco de tradición, ¿ah? Y entonces conoce muy bien, tiene hipotecas de Arica a Punta Arenas, ¿ah? Y de todo tipo de actividades económicas. Y por lo tanto tiene una base de datos que quien quisiera tenerla, y por lo tanto, la primera fuente de información de su valor comercial va a ser esa base interna, y por lo tanto las va a tener tabuladas. Qué sé yo, suelos, clase tanto, en la región tanto, se mueven en este rango de valor. Por lo tanto, esa es una fuente de referencia. Pero también va a ir a mirar cuáles han sido los remates con los cuales el banco ha obtenido, ¿cierto? Y por lo tanto va a decir, por lo tanto los valores que están reflejados no sé, a 20 millones de pesos la hectárea, el precio de realización, de liquidación, cuando se venden estos bienes, es de 15 millones. Por lo tanto, no son 20, por lo tanto, va a registrar en su balance un valor de liquidación de 15. Pero normalmente el valor comercial lo va a poner el mercado, en el sentido de que la experiencia de las ventas de activos del último tiempo. Si uno se va muy atrás no sirve porque los valores cambian en el tiempo, pero probablemente el registro de ventas en los 2 últimos años va a definir el valor comercial de un bien. Hay otros valores más, pero por lo menos vamos quedándonos en eso. Hay un comentario sobre eso de Félix Cancino que dice que la oferta y la demanda tienen mucho que ver. Eso es la oferta y la demanda. En el fondo, lo que tú dices, aquí lo que manda en el valor comercial de la garantía es los negocios reales a los cuales se venden las propiedades. Porque yo creo que mi casa vale, no sé, por 160 millones, pero eso es lo que yo creo. El mercado, cuando la pongo en venta, no viene nadie. La publiqué, está varios meses en venta, y poquito a poco uno empieza a bajar el precio, hasta que aparece alguien y compra. Eso es el valor comercial. Alguien informado, por lo tanto. Si alguien compra desinformado, no será un buen referente, porque después de decir, y en esto está todo, o sea, si uno va a propiedades urbanas, uno puede, hoy día hay páginas, todas las páginas tienen esto de alguna forma, o sea, la cuadra tanto, en esta cuadra más o menos, el precio de las casas fluctúa entre tanto y tanto, y por lo tanto hay bastante más fuentes de información. Y bueno, la información relevante ahí es cuál es el precio de venta al cual se hizo la última transacción, la última reciente. Ese es el valor comercial. Este tema del periodo de tiempo es otro factor importante que tiene que ver con un principio contable, y que los estados financieros resumen la información relativa a periodos determinados de tiempo, los que son conformados por el ciclo normal de operaciones de la entidad, por requerimientos legales u otros. Lo primero acá es que el requerimiento legal son los balances tributarios, y los balances tributarios comienzan el 1 de enero, ¿cierto? Y terminan el 31 de diciembre del mismo año. Pero eso por una exigencia tributaria, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, y el otro día lo veíamos en el caso de la actividad agrícola, desde mayo hasta abril del próximo año. Ese sería el ciclo agrícola de cultivo, por ejemplo. Pero uno dice, bueno, yo les pongo el ejemplo, y aquí hablábamos de dos conceptos. El ciclo de vida de una empresa, que es un poco lo que dijimos el otro día, que nacen, las empresas crecen y mueren. Pero está el ciclo operacional de un negocio, que es algo muy distinto, que es desde el momento en que se genera la compra de un insumo o una orden de compra hasta que se recupera el último peso producto de la venta. Y yo les pongo dos ejemplos absolutamente opuestos. Una estación de servicio. Les pregunto cuál es el ciclo operacional de una estación de servicio que vende combustible. No sé si alguien ahí quiere dar alguna respuesta. Que en el fondo demuestra, es un negocio que se mueve al contado, ¿cierto? A lo más la tarjeta de crédito hoy día también puede pagarse, por lo tanto ahí uno dice, en el peor de los casos son 30 días. Pero si pensáramos en el ciclo operacional de una estación de servicio que vende combustible y que vende combustible al contado, por lo tanto las cuentas por cobrar no existen. En consecuencia, el negocio es contado. La pregunta es, ¿cuánto dura el ciclo comercial de una estación de servicio de esas características? 5 días. 5 días. Es lo que demora la carga de los estanques hasta que se desocupan. Ustedes más o menos ven que toda la semana hay un camión cisterna de estos, ¿cierto?, cargando los estanques subterráneos de la estación de servicio.
y eso demora. Por lo tanto, el ciclo operativo de una estación de servicio es de 5 o 7 días, digamos, y no es más. ¿Por qué? Porque es lo que hace que se produzca todo el ciclo de venta, desde la gestión de compra hasta el retorno de la venta. Y en el extremo le pongo el caso de Chivas Regal, ¿ah? O cualquier, ¿cierto? Un whisky de 12 años. O sea, el ciclo de vida son 12 años. 12 años. ¿Por qué? Porque hay que comprar ¿cierto? La cebada y por lo tanto hay que someterla a todos los procesos de fermentación y después obtener el alcohol. Y después de obtener el alcohol hay que dejarlo en guarda. Y son 12 años de guarda. Y si es de 18 años son 18. En consecuencia, el ciclo operacional de Chivas Regal es de 12 años. ¿Ah? Y eso suponiendo que la venta se hace al contado, que normalmente va a ser así. ¿Ah? Entonces, ojo con estos elementos. Por lo tanto, hay que tenerlos presentes el concepto del periodo de tiempo. Pero desde el punto de vista de la contabilidad, lo que impera, normalmente aquí nos vamos a ajustar a lo que define el Servicio de Impuestos Internos. Son ciclos Quiero hacerte una pregunta sobre eso. Tú, por este ejemplo, mencionaste ciclo operacional, comercial y de vida en el relato y los ejemplos. ¿Es lo mismo los tres términos? Son distintos, son distintos. El ciclo de vida de la empresa es el periodo en que una empresa nace, crece y muere. La vez pasada decíamos una frase que se escucha: todas las empresas van a morir. Por lo tanto, lo que hace la innovación, el marketing, es alargar la vida útil de las empresas. En definitiva, el ciclo de vida es la vida útil. Es cuando la empresa agotó, porque en definitiva no innovó. Hemos visto empresas que mueren. Blockbuster, ¿cierto? ¿Cuánto duró? Tuvo un ciclo de, ¿cuánto? No más de 20 años. Surgió, entró al mercado, los VHS, qué sé yo, después lo complementaron un poco con los juegos y la alargaron un poco, pero después de 20 años desaparecieron los blockbusters. O sea, en definitiva, un negocio completo desapareció, una actividad industrial completa. Ese es el ciclo de vida. Pero el ciclo operacional tiene que ver con el ciclo de un negocio que está activo y que por lo tanto surge desde el momento en que yo compro un insumo hasta que vendo el producto final. Por eso le decía, desde el momento en que yo cargo el estanque, ¿cierto? Hasta de la estación de servicio, hasta que recupero el producto del último litro vendido de ese estanque. Y eso demora más o menos 5 a 7 días. Esa es la diferencia que hay entre ciclo operacional y ciclo de vida de una empresa. Esos son los dos conceptos que quería destacar en esta parte. Pero yendo al tema de fondo, que es el tema del periodo de tiempo, normalmente vamos a tener un año calendario. Pero no siempre es así. No siempre es así. Porque cuando las empresas a veces, uno vende una empresa, las empresas no se venden el 31 de diciembre, ¿cierto? Se venden en cualquier momento del año. Y por lo tanto lo que hay que hacer es que hay que hacer una operación que técnicamente se llama un due diligence, una diligencia debida, ¿ah? Donde dice, a ver, ¿qué es lo que tiene la empresa? Yo necesito el estado financiero, y si la transacción se va a hacer el 23 de octubre, yo necesito un estado financiero cerrado al día 22 de octubre. Y por lo tanto tengo que encargar que el balance se cierre ese día y decir, acá están los activos, acá están los pasivos, y por lo tanto, esto es el patrimonio. Y por lo tanto, patrimonialmente la empresa tiene este valor. Otro cuento es cuánto valga la empresa, esa es otra pregunta. Pero en definitiva, yo puedo tener balances de menos de un año, por ejemplo, por la razón de la venta de una empresa, o cuando una empresa quiebra. ¿Ah? Por lo tanto, cuando la toma el síndico va a querer tener una foto, ¿cierto?, con la cual toma el proceso de liquidación de la empresa. Y por lo tanto, él se hace cargo de una historia, pero va a partir de un balance que es en el cual se produjo la insolvencia. Entonces, ¿nos podemos encontrar con balances de menos de un año? Sí, nos podemos encontrar con balances de menos de un año. Por razones de venta, transacciones, de insolvencia, tenemos ese tipo de conceptos. ¿Ah? Este es el sexto principio. Lo normal es que los balances sean de 365 días. ¿Mm? Este es un principio súper importante, el principio de vengado. La determinación de los resultados de operación y la posición financiera deben tomar en consideración todos los recursos y obligaciones del periodo, aunque estos hayan sido o no percibidos o pagados, con el objeto de que de esta manera los costos y gastos puedan ser debidamente relacionados con los respectivos ingresos que generan.
aquí yo lo puse como ejemplo. Este es el problema de las pymes. Las pymes venden y las pymes normalmente tienen clientes que son de mayor tamaño y por lo tanto hay asimetrías de capacidad de negociación. Una pyme que le vende, y puede ser una cooperativa pequeña, ¿cierto? Como la de algunos de ustedes, que tiene un producto súper único, ¿cierto? Que es único y que en definitiva reúne un conjunto de condiciones de calidad y de atractivo. Y por lo tanto, cuando se van a negociar, porque por ahí hay experiencias que efectivamente logran entrar a estas grandes cadenas de distribución y por lo tanto entrar a estas grandes cadenas de distribución, llámese Cencosud, Walmart u otras, en el fondo, entrar es una barrera de entrada gigante, digamos. ¿Ah? Y la primera barrera, y esto para que sepan, digamos, o sea, antes de ir a vender un producto a una de estas cadenas, uno paga un derecho, digamos. ¿Ah? O sea, el proveedor tiene que entrar pagando, digamos. O sea, el proveedor no va a vender, digamos, entra pagando. ¿Ah? Y entra pagando porque es un privilegio estar en la estantería de un Jumbo o de un líder, digamos. ¿Ah? Y si está en la estantería a la altura de la vista, ese valor tiene un valor más alto para el proveedor. Pero si hay que agacharse, ese espacio vale menos. ¿Ah? Y si está muy arriba donde la vista no da, vale menos. Pero el que está a la vista de una persona de pie, ese valor en la góndola tiene un valor muy alto. Por lo tanto, ustedes van a mirar un supermercado y se van a dar cuenta que las góndolas que están a la altura de la vista, ahí están los productos más top. ¿Ah? Y eso entonces, para entrar, hay que pagar un derecho. ¿Ah? Y es como un royalty, digamos. ¿Ah? Y eso, no sé si alguien sabe cómo se llama ese derecho. ¿Ah? Déjeme acordarme cómo hace rato que veía supermercado yo, digamos. ¿Ah? Ese se llama ah, se llama me voy a acordar. Pero en definitiva, es una obligación que antes de vender, o sea, yo todavía no he vendido nada y ya le tuve que pagar un derecho para poder tener acceso a la entrada del supermercado. ¿Ah? Eso, en definitiva, significa que aquí hay una asimetría. Porque una vez que yo vendo mi producto, y siendo una pyme, esto antes era más escandaloso. ¿Ah? O sea, venderle a una gran cadena significaba conforme, te compro el producto, digamos. Primero, le bajan el precio, porque hay capacidades de negociación súper asimétricas. Por lo tanto, lo que normalmente una pyme, una cooperativa lo puede vender a público, ¿cierto? Porque tiene un puesto de venta abierto a la gente, lo puede vender en 100, Cencosud se lo va a comprar en 80. ¿Ah? Y se lo va a pagar en 120 días. En consecuencia, ese estrés que viven las pymes y las empresas de menor tamaño, en definitiva, es un costo muy alto. Y por tanto, ahí es donde uno dice, bueno, porque se produce el concepto de lo efectivo y lo devengado. Porque una cosa es que yo venda en 100, pero lo tengo que registrar en mi balance. Si lo vendí hoy día, lo registro como venta hoy día. Sí, tiene que quedar registrado hoy día en el estado de resultados. Pero esa plata no ha entrado en la empresa. Por lo tanto, se devenga. El ingreso efectivo va a quedar como cuenta por cobrar y va a entrar 120 días después. Ese hecho genera una situación financiera altamente estresante para una empresa de menor tamaño. Por eso se han emitido algunas normas. Por ejemplo, la norma de pago de factura, ¿cierto? De cuánto es el pago a los 8 días tiene que estar documentada la factura y no pagarse más allá de 30 días. Pero eso es una cosa cuando hay emisión de factura, porque cuando la factura viene y dice, ¿sabes qué más? Las condiciones de pago es otro cuento. No tiene que ver con la factura. Las condiciones de pago es que esa factura se paga al contado una parte, 30, 60 y 90. Y por lo tanto, una parte entra en efectivo y el resto queda todo por cobrar. Y eso genera entonces una exigencia financiera muy alta. Eso es lo que hace la distinción la contabilidad. La contabilidad obliga a registrar los movimientos, ¿cierto?, como devengado. Ustedes no importa si hayan percibido o no los ingresos, no importa, y al revés también. O sea, desde el otro lado, Cencosud dice compré, y por lo tanto sí tiene que registrar la compra hoy día. Pero la paga ¿cuándo? En 120 días. Por lo tanto, va a generar lo que se llama una cuenta por pagar.
¿ah? Entonces, del punto de vista del alivio financiero, para Cencosud es tremendo, pero para la pyme es complejo, porque en definitiva le está financiando el capital de trabajo a un gigante como Cencosud o Walmart o quien sea. ¿Ah? Eso es así, digamos, y por lo tanto, dado que esto tiene efectos financieros muy importantes, es una variable bastante sensible, digamos, que en cualquier negocio pasa a ser determinante. Más adelante lo vamos a ver porque las empresas entran en insolvencia precisamente por estos componentes, de que los plazos tienen que estar lo más calzados, ¿ah? En los plazos de venta con los plazos de crédito y en los plazos de recuperación de los costos. Los plazos de recuperación de la venta y los plazos de pago. El óptimo acá es tomarse los plazos de pago más largos posible para pagar los gastos y los plazos de venta más cortos posible a fin de recuperar la venta lo más temprano posible. Pero ese es el drama de las pymes, ¿ah? El concepto de vengado. ¿Ah? ¿Tenemos una pregunta? Sí, vamos. Consultan por la diferencia entre costos y gastos. Ya. Los costos son, lo vamos a ver estos temas con más detalle después, pero para que lo vayamos viendo. Los costos tienen que ver con, y vamos a hablar de un costo bien particular, el costo de venta. El costo de venta es el costo atribuible a las unidades vendidas. ¿Ah? Y por lo tanto, yo no puedo pasarle todo el costo de la producción, porque una cosa es el costo de producción, pero lo que yo le puedo pasar al estado de resultado, llevarlo como costo, es solamente lo correspondiente al costo de la unidad vendida, o de la cantidad de unidades vendidas. Si yo produje 100 unidades y vendí 80, yo debo llevar al costo de venta el costo de las 80 unidades. No puedo llevar el costo de las 100 unidades. Y los gastos son aquellos, en el fondo son similares, son egresos que se llevan a resultados y que en definitiva se incurren sin una contraparte directa con la venta. Por lo tanto, por eso los gastos de administración, los gastos financieros, los pagos de contribuciones, no siempre los gastos de personal, porque cuando hay servicio, el negocio es un negocio de servicio, está asociado a las personas. Es un costo asociado a costo de personal, por lo tanto, ese es un costo. Pero hay ciertos gastos de personal que no son atribuibles directamente a las unidades vendidas, y por lo tanto son gastos de administración, gastos gerenciales, sueldo patronal, etcétera, que son derechamente a gastos. O sea, cuando un egreso de la empresa es atribuible a la gestión de venta, va a ser un costo. Pero cuando no es atribuible de manera directa, en definitiva, va a ser transformado en gasto. Esa es la diferencia entre un costo y un gasto. ¿Ah? Esa parte es muy interesante porque nos va a permitir después entrar en los procesos de costeo, que lo vamos a tratar un poquito más adelante. La realización, el principio de realización. Estoy tratando de acordarme cómo se llamaba la entrada al supermercado. Se llama ¿cómo se llama la entrada? El costo que pagan los proveedores para entrar a vender. La Coca-Cola lo paga, todos lo pagan. ¿Cómo se llama? Voy a acordar. Realización. ¿Tiene que ver con derecho a sala, algo así? Eso es. Sí, a ver si alguien me recuerda por ahí. No hay nadie que sepa de supermercado, pero lo vamos a despejar hoy día. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que las origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa del concepto de vengado. O sea, aquí cualquier expectativa del dueño de la empresa o del gerente no es un concepto realizado. Lo que manda es cuando está documentado, cuando hay una factura, ya sea de compra o de venta, cuando hay un contrato, cuando está cerrada la operación. Cualquier promesa que queda en el aire, así conversando, qué sé yo, oye, no, es que yo te voy a comprar, no lo puedo meter en la contabilidad. Lo que manda es cuando está realizado. Ese es el concepto de realizado. Todo lo demás son deseos, son intenciones, son buenos propósitos,
los buenos propósitos no entran a la contabilidad. Lo que entra a la contabilidad es lo realizado. Y se realiza mediante un documento formal, una orden de compra, una orden de venta, o una factura, una boleta, un contrato. Hay algo que documente justamente el hecho económico. Cuando pide un crédito, el pagaré, ya. Está firmado el pagaré, ahí se registra. Durante el proceso de tramitación del crédito, ni una cosa se registra en la contabilidad, salvo algunos gastos de operación, porque hubo que ir a sacar unos documentos a la notaría, qué sé yo, o al conservador de bienes raíces. Eso sí, pero el crédito todavía no se contabiliza. El crédito se contabiliza cuando está firmada o la escritura o el pagaré. Firmó el pagaré, ese mismo día se lleva a la contabilidad del crédito. Por lo tanto, no entran hechos que no tienen un documento de respaldo como contraparte. Actualmente, le digo yo, en Chile, este es un ejemplo que se los pongo y es real, hay tal abundancia de liquidez en nuestro país hoy día que si usted, no sé si a más de alguno le habrá tocado, digamos, se dice que hoy día están más cotizados los autos usados que los nuevos, porque los autos nuevos no existen. Las empresas automotoras no tienen stock para entregar, ¿cierto?, los vehículos. O sea, es más, si ustedes van a comprar un auto y le dicen, no, tenemos entrega para 13 meses, están tomando listas de espera para entregar en 13 meses. Porque sabemos que hay un problema de shock de oferta, hay un quiebre en la oferta, porque en China y todos los países, digamos, los famosos chips, que en definitiva se produjo un colapso a nivel mundial, y por lo tanto, todo esto de trabajar telemáticamente generó una demanda, en las criptomonedas generó una demanda tremenda de chips, y por lo tanto, dejaron la industria automotriz sin chips, que son todos los temas electrónicos, tienen una alta cantidad de chips que van incorporados. Por lo tanto, no han podido producir, sumado a otras razones. Por lo tanto, hay un quiebre en la oferta mundial de automóviles. Y hoy día en Chile, estas cifras son reales. Uno tiene que ir a reservar, salvo que sea un auto de características muy especiales, que tenga alguna, o son muy caros seguramente, pero los plazos normales de comprar un auto para entrega, en 13 meses. Imagínense lo que eso significa, es comprar un auto en blanco, donde al final hay un conjunto de riesgos, porque imagínense lo que le está pasando hoy día a la gente que fue a comprar estos departamentos en blanco, y que firmó un contrato. Le pusieron precio en UF. Tenía trabajo cuando lo fue a comprar. Con la contingencia y la crisis social, la inestabilidad laboral es conocida por todos. Y más encima se produjo inflación, que no se va a detener por un buen rato, y más encima el Banco Central me hizo la última paleteada de subirme las tasas de interés. O sea, las condiciones con las cuales yo comprometí un contrato en blanco, en verde, o comprar una propiedad, versus las que voy a tener que cuando vaya a escriturar, capaz que no tenga pega, y se va a generar un problema no menor. Entonces, eso genera que aquí lo que manda son los hechos realizados. Pero entonces, aquí es donde yo digo, este es un elemento súper delicado. Yo, lamentablemente, por gente cercana, lo he visto hoy día como un drama. O sea, ir a comprar en blanco, yo creo que nunca fue una cosa sana comprar una propiedad en blanco. O sea, las constructoras tienen riesgos, tienen riesgos muy importantes. Las inmobiliarias ya se los dije. Y por lo tanto, yo me estoy quedando, tanto riesgo tienen, que hubo que crear una ley que en definitiva, porque más encima vendían, y le decía, un momentito, usted me trae una parte del pie, y ese pie es un 10 o un 15% del valor de la propiedad, y me lo deja enterado ahora. ¿Contra qué? Contra una promesa entre dos privados, que en definitiva estaba debidamente formalizada, y ante notario y todo lo demás, pero era un mal contrato, un muy mal contrato, porque normalmente los contratos tienen que tener cláusula de salida, y tienen que tener fecha de término, y estos no tenían fecha de término, no tenían cláusula de salida, y más encima le anticiparon plata a una constructora, que tienen un riesgo porque hoy existen y mañana no. Las constructoras quiebran, las inmobiliarias quiebran, y harto, más aún cuando hay crisis económica. Y en consecuencia, ¿con qué se encontraron? Se encontraron con que, en el fondo, esta plata que se pasaba estaba sin ningún tipo de respaldo. Y por allí, hace algunos años, la ley tuvo que modificarse y les obligaron a tener que ponerle una póliza de garantía, en definitiva, para que el comprador se fuera por lo menos con un papelito por si quebraba la constructora o la inmobiliaria. Cosa que después de 4 o 5 años, cuando fue a buscar la propiedad no existía, se quedó con la póliza, por lo menos recupera el pie.
Ahora, si no se dio cuenta que la póliza estaba vencida, perdió todo, digamos. Esas son las cosas que al final, yo digo que la contabilidad también nos va aterrizando acá. Esto que no, a mi gusto, de verdad, las ventas en blanco son absurdas. Las ventas en verde, porque hubo un periodo de auge muy largo, de crecimiento económico sostenido. Entonces, con tal de asegurar la propiedad, no, compro en verde. Después, cuando ya las verdes no fueron suficientes, compré un proyecto, compré una idea, y pagué una idea, y me comprometí. Eso no se hace. ¿Ah? Y por lo tanto la contabilidad en esto es un poquito más riguroso que las personas, digamos. Por lo tanto, si usted no tiene un documento, si usted no tiene una escritura, si no tiene un documento formal, no lo puede poner en la contabilidad. Si ya puso un pie, sí lo puede poner en la contabilidad. Pero ponga su tontera en la contabilidad porque puede ser un costo hundido. O sea, costo hundido significa que ya lo pagó. Una vez que lo pagó y no lo recuperó, es pérdida nomás, neto. ¿Ah? Entonces, aquí yo los quiero llevar, a propósito de este concepto de la realización, a la distinción. Todo negocio tiene riesgo, ¿ah? Y las economías tienen riesgo, pero desde que se instaló el COVID y estos temas de orden social, en el mundo se instaló un elemento que no es riesgo, es incertidumbre. La diferencia entre riesgo e incertidumbre es que a los riesgos son eventos a los cuales uno le puede atribuir una probabilidad de ocurrencia. Tiene alguna probabilidad. Y por lo tanto uno le consulta a expertos, no, mira, si ese riesgo tiene una baja probabilidad, tiene un 20% de probabilidad de ocurrencia. No, tiene una altísima probabilidad de que este riesgo se active, por lo tanto tiene un 80 o 90%. Ese es un riesgo. ¿Ah? Pero incertidumbre es un evento al cual uno no le puede asignar una probabilidad de ocurrencia. Lo que hoy día estamos viviendo, producto del COVID principalmente, es que entramos como a nivel global en un escenario de incertidumbre. Nadie sabe cómo se va a comportar en 2 años más el empleo, el IPC, las condiciones no sé, de todo tipo. Hay muchas variables y eso es delicado. O sea, hacer negocio en escenarios de incertidumbre es complejo. Se requiere mucha coraje, creo yo, y también capacidad de adaptarse. Pero entonces los riesgos sí están presentes siempre, pero tienen una probabilidad a la cual uno les puede asegurar una cierta posibilidad de ocurrencia. Y junto con eso, los riesgos también tienen un elemento bien importante. Se pueden mitigar, se pueden evaluar, se pueden identificar y se pueden mitigar. La incertidumbre, como usted no sabe dónde aparece el guarén, digamos, no le pueden atribuir ninguna posibilidad de mitigación, porque no saben cuándo va a ocurrir. Porque si los pilla despistados, lo siento. Esa es una diferencia muy importante que hay que tener siempre en todo negocio. Los negocios se mueven en ambientes de riesgo, pero hoy día entramos en un escenario mundial donde hay incertidumbre. Es más compleja la virtud y el talento de ser empresario y microempresario. ¿Ah? En este sentido, hay que tenerlo presente, no hay que asustarse, pero son elementos que de alguna forma tienen que estar reflejados en el negocio. Los riesgos, de alguna forma, se tienen que traspasar al precio del producto. Y cuando hay incertidumbre, también tiene que haber algún traspaso, o sea, porque de alguna forma, y ahí es donde yo creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de ¿por qué las empresas hoy día están reduciendo al mínimo sus programas de inversión? Porque hay un escenario de incertidumbre. Las empresas siempre han hecho inversiones y permanentemente las necesitan hacer para crecer, para innovar, para todo. Pero se hacen las inversiones en condiciones de riesgo, por lo tanto hay que mitigar esos riesgos. Pero cuando yo no sé si mañana va a llover o no, digamos, ¿ah? y si viene una sequía o no, porque el cambio climático es un hecho, yo digo, bueno, ese escenario, ¿cómo lo mitigo? Es complejo. El talento y la capacidad empresarial hoy día se ha puesto mucho más exigente desde el punto de vista de lo que hay que incorporar. Vamos a ir un poquito más rápido para avanzar. Costo histórico. El registro de las operaciones se basa en costos históricos, sea de producción, adquisición o canje, salvo que para concordar con otros principios se justifique la aplicación de un criterio diferente, que es el valor de realización. Las correcciones a las fluctuaciones de valor de la moneda no constituyen alteraciones de este principio, sino meros ajustes a la expresión numeraria de los respectivos costos. Cuando ustedes compran mercadería y la mercadería se queda en bodega a la espera de ser vendida,
esa mercadería en el balance queda registrada a costo histórico, al valor de la compra, ¿ah? Y no se puede poner al costo de reposición, ¿ah? ¿Por qué? Porque sería alterar un principio contable del costo histórico. Porque dicen, no, pero es que yo cuando lo compré a 80, digamos, el kilo, y hoy día cuesta 120, por lo tanto le voy a poner, no se puede poner a 120, se mantiene a 80. Y aquí hay ciertas empresas que tienen esto como un problema súper complejo. A mí me tocó hablar muchas empresas de barracas de acero, ¿ah? Y grandes barracas de acero. Y resulta que el acero, en condiciones normales, de riesgo, tiene un ciclo económico. Y por lo tanto se van produciendo ciclos, y por lo tanto el arte de las barracas de acero es comprar barato y estoquearse en esos periodos. ¿Ah? Porque en el fondo, cuando yo compro barato y después vendo cuando el precio está en un pic, bueno, le estoy asociando, ¿cierto?, a un precio de venta alto, un costo de venta bajo. Y por lo tanto estoy asegurando una utilidad. Pero cuidado, ahí entonces yo sé que cuando tengo que ir a comprar ahora voy a ir a reponer inventario a un costo más alto. Esos son los riesgos que de alguna forma hay que tener presente justamente, y la contabilidad me los pone clarito. O sea, yo no puedo, debo tener el costo de reposición, sí, como un valor de lo que me va a costar justamente y cuánto me puede afectar la utilidad futura. Pero lo que yo tengo que hacer es reflejar a costo histórico, ¿cierto? Porque esa es la utilidad verdadera. Se genera a cuánto yo compré y a cuánto vendí ese mismo producto. ¿Ya? Ahí hay otros métodos que son cómo ir llevando y cómo costear, que es un tema distinto. Pero la contabilidad, los pagos de mercadería, de proyectos, de contratos, etcétera, se registran a costo histórico. Y uno no los puede cambiar. La objetividad. Los cambios en activos, pasivos y patrimonio deben ser contabilizados tan pronto sea posible medir esos cambios objetivamente. O sea, yo compré un activo, lo registro al momento de la compra. Pagué un pasivo, lo registro al momento en que lo pagué. Y por lo tanto, automáticamente queda registrado el patrimonio. Aquí hay un tema que yo creo que, en el caso de las cooperativas, tienen una particularidad en el estado de resultados. Todos los estados de resultados comienzan con la venta y terminan con la utilidad. Las cooperativas es lo mismo. Pero las cooperativas tienen un componente que se llama el remanente del ejercicio, ustedes lo saben. Y ese remanente del ejercicio tiene una particularidad. Y aquí les puse un ejemplo concreto. Hoy día, la inflación ocurrida en Chile hasta septiembre de 2021, en lo que ha ocurrido el año, es de un 4,4%. Si yo tomo una cooperativa, que es una cooperativa mediana, con 1.200 millones de capital, ¿cierto? Capital en cuotas de capital emitido, eso por el lado del patrimonio, me voy a ir al estado de resultados y digo, la utilidad a septiembre de 2021 es de 100 millones. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánto puedo repartir si pudiera repartir ahora en septiembre? Lo que yo tengo que hacer primero es, de esos 100 millones, debo calcular el 4,4% del capital suscrito a través de cuotas de participación. ¿Y cuánto es el 4,4% de 1.200 millones de pesos? Son 52.800.000 pesos. Por lo tanto, los 100 millones menos los 52.800.000 me genera una diferencia que son 47.200.000, que es el remanente del ejercicio. Por lo tanto, eso es lo que genera el derecho a reparto que tienen los socios. ¿Me entienden? Ahora me dice, bueno, ¿y esos 52.800.000? Sí, también son un derecho de los socios, pero es un derecho que ejercen por el lado del capital. ¿Ah? Por lo tanto, no es retirable en forma inmediata. Lo que es retirable con cargo al remanente del ejercicio son la utilidad menos el reajuste de las cuotas de participación, que es el IPC. Y aquí surge una discusión muy interesante, porque las cooperativas, en definitiva, uno dice, ¿cómo juega la inflación? Si la inflación comienza a ser más alta, si ustedes dijeran, si la inflación a final de año, con el mismo capital de 1.200 millones, llegara a ser del 10%, ¿cuál es la conclusión? Y si la utilidad fuera a fines de año de 120 millones, la conclusión es que no van a poder repartir remanente el ejercicio, porque la utilidad de 120 millones, el 10% de 1.200 son 120 millones, por lo tanto, toda la utilidad tiene que ir a asegurar la reajustabilidad de las cuotas de participación que deben quedar en el patrimonio.
no lo pueden repartir. Por eso, la inflación va a tener esta dificultad en la medida que se nos vaya instalando como un elemento más permanente. El derecho de los socios a repartir el remanente va a estar restringido. Va a estar asegurado por el lado de reajustar el patrimonio. Desde ese punto de vista, va a tener un mejor retorno que tomar un depósito a plazo, ¿cierto? Por lo que ustedes quieran. Porque hoy día un depósito a plazo está pagando el 0,015%, el 0,15% de interés mensual. Con suerte le van a pagar el 2% anual. Bueno, eso es mucho mejor que el 5 o el 6% de inflación. Por lo tanto, la cooperativa sí le va a asegurar, pero por el lado del patrimonio. Pero si la inflación se sigue escalando, le va a afectar el derecho a remanente a los socios. ¿Quedó claro esta parte? Ricardo. Parece que está pidiendo la palabra, ¿no? 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 Este punto es re importante. Tengo que un tema que se pone de moda con el... Sí. No, apreté sin querer, sorry. No hay problema. ¿Ya? Este punto quiero que lo tengan muy claro, ¿ah? Porque en el fondo la inflación es un elemento, y un elemento nuevo, porque históricamente no pasamos del 3,5% anual, y este año, ahora, esto no es solo de Chile, así que todo lo que se diga por la cartelera, cuidado, vayan a mirar la inflación de China, 0,7% de interés mensual. Estados Unidos tiene más inflación que nosotros en este momento, cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque la crisis del COVID generó política fiscal, y la política fiscal, sea por retiro o por IFE, en definitiva, significó que anda más dinero circulante, y ese dinero circulante además genera, por lo tanto, más presión de demanda, pero se vino acompañado de otro fenómeno. Y esta es la parte que a mí me resulta ingrata a la hora de las discusiones que se dan en la cartelera de los medios, ¿ah? Porque aquí hubo un shock productivo mundial. Y esto es más simple. Antes de echarle la culpa a los retiros, ¿ah? Es una discusión bastante más simple. La inflación es el resultado de la oferta y la demanda, ¿ah? Y la oferta productiva, o sea, la capacidad productiva del país se vio afectada por el COVID. Llevamos un año y medio produciendo a media máquina. Por lo tanto, tenemos un shock de oferta. Se contrajo la oferta. Y sin embargo, nos tiraron dinero con helicóptero, por bonos de retiro, por IFE, por planes de gobierno, por esto, y también por el retiro del 10%, que ha sido mucha plata. Y entonces, el dinero ha llevado a que la demanda se nos disparó. ¿Cuál es el resultado final? Si la demanda se contrae, y la demanda agregada, la oferta se contrae, perdón, y la demanda agregada se amplificó. ¿Cuál es el efecto? Es inflación. Es inflación. En cualquier parte del mundo. Y esto es lo que está pasando. Y por eso entonces, lo que está pasando en Chile no es distinto a lo que pasa afuera. Y por lo tanto, no le pasemos toda la cuenta a los retiros. En consecuencia, lo que tenemos es un problema económico complejísimo. Y eso entonces se nos instaló en la inflación. ¿Por cuánto rato? Yo creo que por un rato más o menos largo. Entonces, la inventiva y la capacidad de gestión de las cooperativas va a tener que ser mucho más porque uno podría decir, bueno, entonces bajemos el capital para que podamos repartir más remanente. Sí, claro, pero cuidado, si bajan el capital, van a tener los recursos para repartir, van a tener que vender los activos. Y si venden los activos, la cooperativa deja de existir. Por lo tanto, no es una figura tan simple. Y por otro lado, cuando vayan a pedirle plata al banco, si han bajado el capital, en definitiva el banco no le va a prestar plata. ¿Por qué? Porque tienen menos patrimonio. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Estamos en un terreno donde tenemos menos grado de libertad para movernos en los escenarios que se nos están generando por razones económicas complejas. El criterio prudencial. Este es el que más me gusta de los PCGA. La medición de recursos y obligaciones de la contabilidad requiere que estimaciones sean incorporadas para... O sea, se tienen que incorporar estimaciones. Hay momentos en que no todos los hechos son ciertos. Y se tienen que incorporar. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Paulina? Quiero, sí, levanté la mano hace un rato, pero me parece que no ve la mano levantada, ¿sí? No, dígame, mire, le escucho. No vi la mano levantada. El tema, el dato duro de la inflación, ¿dónde uno lo ve? A mí me sorprende basta ir al supermercado, ¿ah? Porque usted nos explica ahí que en este minuto es de un 4,4%, pero ese dato es variable. Sí. Para que ustedes sepan, yo trabajo en el INE, y lo saben, digamos. El INE lo que hace, porque dice, a mí me han subido mucho más los precios que el 4,4% que llevábamos de enero a septiembre.
no cabe duda. Basta ir al supermercado y darse cuenta que la carne subió un 40-50%. Ahora, si le subió al productor, estoy seguro que no. ¿Ah? La mayoría de las cosas subieron en ese orden de magnitud. Y uno dice, pero si a mí no me ha subido un 40, a mí me subió un 40 y el IPC sube un 4,4. El IPC miente. No, no. Lo que pasa es que lo que hace el IPC es tomar una canasta consumo del chileno promedio y se hace una encuesta gigantesca a hogares donde dicen, ¿qué es lo que consumen? Y hay hogares que consumen bienes que no suben de precio versus otros bienes como el pan que ha subido mucho, la carne y todas estas cosas que son comestibles. Y eso, entonces, es lo que refleja el IPC. Y por lo tanto, lo que a mí me llamó la atención, el fin de semana, cuando unos amigos fui a comprar carne y dije, bueno, lomo vetado. Hasta el último precio que pagué los días de fiestas patrias eran como 9.800 pesos al kilo, ahora está en 12.000. ¿Ah? Eso es inflación pura, digamos. ¿Ah? Y así como eso, ahora, yo estoy seguro que la inflación, en la última cadena de valor, que son la cadena de distribución de los supermercados, reajustan más que lo que reajustan los productores. Porque si los productores le reajustaran en esa misma cantidad, estarían felices hoy día, mucho, digamos, pero esa es la inflación. ¿Ah? Y el precio del dólar que está subiendo le pega a la benzina y por lo tanto con eso se nos pegan un montón de artículos que van detrásito, digamos, del precio del dólar y los combustibles que son una fuente de energía suben los costos de producción. Bueno, esto, lo que me dice entonces el criterio prudencial es que en algún momento hay que hacer algunas estimaciones en la contabilidad. Y estas estimaciones deben ser consideradas con sus efectos para distribuir los costos, gastos e ingresos entre periodos de tiempo relativamente cortos y entre distintas actividades. Y la preparación de los estados financieros, por lo tanto, a veces requiere que un criterio sano sea aplicado en la selección de la base a emplear para una decisión prudente. Esto dice que involucra que antes dos o más alternativas, siempre el contador debe elegir la más conservadora, no la más optimista. Si tiene dos eventos, porque a veces hay criterios que tomar para efecto de cómo lo contabilizo, la más conservadora. Y este criterio no debe ser afectado por la presunción de que los estados financieros podrían ser preparados en base a una serie de reglas inflexibles. No, las reglas hay situaciones en las cuales uno dice, aquí les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner nuevamente la barraca de acero. Imagínense ustedes que están produciendo, ya no una barraca de acero, esto es una empresa metalúrgica, que para producir un tarro, ¿cierto?, necesita una plancha de acero. Y aquí entramos en un problema que es el problema de costear. Entonces, si ustedes recortan, y esto yo me lo encontré en empresas que le pasa mucho, y esto es porque la contabilidad es mala y a veces con intención se hace, que se encuentran en el activo, en las empresas metalmecánicas, aparecen grandes cantidades de inventario, enormes volúmenes de inventario. Y uno va a la bodega y no ve, o a los patios donde está almacenado el acero, y no ve esos volúmenes de acero. ¿Qué es lo que hay? Hay chatarra. ¿Por qué hay chatarra? Porque en definitiva, al momento de costear, dicen, yo uso ciertas partes de la plancha, y por lo tanto, al momento de asignarle el costo al tarro producido, usan solamente el material utilizado. Y todo lo que queda en los bordes, en definitiva, se va a chatarra. Pero esa chatarra está valorizada a costo de adquisición. Y por lo tanto, el tarro está mal costeado. ¿Me entienden o no? Está mal costeado. Porque le asignaron solamente el acero útil. Y la verdad es que si quedaba chatarra, la chatarra vale cero. Lo que tenían que haber hecho es asignar el costo de la plancha completa al tarro. Y por lo tanto, esa es la manera correcta de haber costeado ese tarro. Si no lo hicieron así, su balance está contaminado. Y cuando venga alguien de un banco que sabe leer los balances, decir, lo siento, en una empresa que produce tarros, si yo no le he aplicado el costo de toda la materia prima a esos tarros, en definitiva, terminé mejorando mi estado de resultado porque subestimé los costos. Y por lo tanto, si la cooperativa en un momento dado tiene ese tipo de procesos productivos, cuidado, el proceso de costeo es muy sensible. Si ustedes no le asignan debidamente el costo al producto final, pueden terminar mostrando utilidades que no son. Y por lo tanto, mejores utilidades que las que realmente produce la actividad, el negocio o la cooperativa. Entonces,
el criterio prudencial me dice, ¿sabes qué más? Lo prudente aquí es costear el tarro completo con chatarra incluida, porque la chatarra no me sirve. A lo más lo podría vender, digamos, a 10 pesos el kilo, digamos, pero no sé. Y en consecuencia es chatarra igual. Es un tema súper, es un ejemplo concreto que le pongo a propósito de este criterio que el contador debe tener presente en el momento de confeccionar los estados financieros. Los contadores lo saben, pero como administradores, como directorios, de repente es bueno preguntarlo. ¿Ah? Probablemente en la agricultura esto no es tan común, porque los costos van entero al producto. ¿Ah? El fertilizante que compraba en la temporada va entero al producto final. La semilla, salvo que haya quedado en una parte en bodega, hay que ver cuánto queda en bodega. Pero eso en general, yo diría que no sea tanto en la agricultura, sea en otro tipo de procesos donde este tipo de prácticas requieren mucho cuidado. ¿Qué es lo que estoy costeando? El proceso de costeo es un tema importante. No es un criterio, se aplica el criterio prudencial justamente a tener un buen método de costeo. Y el método de costeo, hay distintos métodos de costeo. El primero en entrar, el primero en salir. ¿Ah? O el último en entrar es el primero en salir. Eso se llama FIFO, LIFO, o bien un promedio ponderado, que es qué costo le atribuyo yo a la unidad producida. ¿Ah? Este es un tema sensible que cuando se les presenta hay que ponerle ojo, porque en definitiva puede determinar una mala determinación de la utilidad. Y por lo tanto genera una mala determinación del patrimonio, porque están dejando un activo sobrevaluado. Y ese activo en definitiva lo que hay que hacer es castigarlo, y por lo tanto se come el patrimonio al tiro. Vas contra patrimonio. Marco Antonio, hay una pregunta en relación con lo que dice que en el rubro nuestro, agroalimentario, existe mucha especulación. Más que tomar en cuenta la oferta y la demanda, los precios se elevaron solo por el hecho que hay más circulante. ¿Cómo podemos regular esa especulación de mercado? Yo creo que aquí la cooperativa es una fortaleza, porque cuando un productor agrícola vende solo, va a un mercado que es gigante y como productor individual es insignificante. Cuando yo me asocio con otro y por lo tanto creo un poder productor, un poder comprador y por lo tanto aumento mi tamaño, voy a tener de alguna manera un contrapeso para atenuar los efectos especulativos. ¿Ah? Porque en definitiva el primer efecto especulativo que se produce es que los molinos, por ejemplo, ¿ah? Los molinos que son pocos y que tienen grandes capacidades de compra, ellos ponen el precio y el comprador pone el producto, digamos. ¿Ah? Y como más encima todos los productores, ¿cierto? Esto producen en forma simultánea en una misma época y escasean los camiones y entonces, el que no, queda complicado, entonces están todos apurados, llegar antes al molino porque más encima el molino le dice, yo tengo tanta capacidad y los que llegan al final no les voy a comprar. O sea, la presión, eso es un componente súper especulativo. Entonces, yo digo, bueno, si frente a ese ente, que es muy grande, uno dice, bueno, ¿por qué no existen las cooperativas harineras? Yo creo que sí, podrían ser. ¿Por qué no? Si en el fondo asocian a los productores y dicen, ¿sabes qué más? Yo tengo no solamente producto activo, lo almaceno y por lo tanto lo guardo y por lo tanto lo voy soltando en el tiempo. Y por lo tanto no me voy a enfrentar con un poder oligopólico, que es el molino, ¿cierto? El cual fija el precio y yo le vendo. En consecuencia, yo creo que el mecanismo de asociación es un muy buen mecanismo para hacer volumen de producto y por lo tanto mejorar mis capacidades de competencia y de negociación contra porque la actividad agrícola en general tiene este problema. Tiene el problema de que en definitiva, la cosecha es conocida, es en una época bastante definida, ¿ah? Y no demora más de un mes. Y por lo tanto sale toda la producción en muy poco tiempo. Por lo tanto el aumento de la oferta es gigantesca. Sube la oferta y la demanda estable. En consecuencia, el precio se va al suelo. Bueno, eso, el tema de la papa es una cuestión súper especulativa. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué las cooperativas en otros países las cooperativas agrícolas están tan desarrolladas? Precisamente porque este es un mecanismo. Las cooperativas lecheras tienen este componente. Porque en definitiva han sido capaces de lo que se llama la integración horizontal como la integración vertical. Y por lo tanto, cuando logran tener capacidad de almacenamiento, y por lo tanto el almacenaje significa que tienen que absorber el costo financiero de guardar, ¿cierto? Pero si lo pueden asociar, ese costo financiero de guardar, que en forma individual es muy caro, en forma asociada es más barato.
y por lo tanto logran compensar y por lo tanto financiar ese costo de almacenar, y por lo tanto pueden tener el trigo guardado durante 10 meses y conseguir precios que son los de octubre, noviembre, digamos que cuando el trigo empieza a escasear y por lo tanto el trigo comienza a importarse al precio del dólar de hoy día. Imagínense lo que significaría tener trigo hoy día, digamos, ¿ah? Si fueran productores. ¿Ah? El señor Pibe. Bueno, yo creo que eso sí se puede hacer en forma cooperativa, en forma asociativa. Entonces, las variables especulativas se encuentran mejor controladas a través precisamente de la actividad cooperativa o asociativa. Bueno, yo creo que la importancia relativa, como el 12segundo principio de la contabilidad, al ponderar la correcta aplicación de los principios y normas necesariamente y necesariamente se debe actuar con sentido práctico. ¿Ah? Con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran con los principios y las normas aplicables. Y sin embargo, no presentan problemas debido a que el efecto que producen no distorsiona los estados financieros considerados en su conjunto. Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es o no es significativo, y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo, los activos, pasivos, patrimonio o el resultado de las operaciones del ejercicio contable. En este caso, el principio de la significación o la importancia relativa significa que, por ejemplo, les pongo una situación concreta. La correcta definición del tipo de cambio tiene una importancia relativa tremenda para una empresa exportadora o importadora. Por lo tanto, ¿cuál es el tipo de cambio que hay que usar? Entonces decir, no, el tipo de cambio promedio del mes, es que no. O el otro va a decir el tipo de cambio al cierre del mes, es que no. El tipo de cambio debe ser el momento en que yo compro. Por lo tanto, ese es el momento donde alcanza una importancia relativa y es significativa. Pero si yo estoy en una empresa gasolinera y por lo tanto no dependo del precio del dólar, y simplemente hizo una compra especulativa al dueño porque quiso comprar unos dólares, da lo mismo. Eso no tiene importancia relativa. Pero si el negocio es un negocio, digamos, que opera en el mercado de comercio exterior, la fijación del tipo de cambio es un hecho significativo. No es significativo para un negocio que no opere en el comercio exterior. Eso es lo que dice más o menos este principio. Aquí yo le estoy leyendo exactamente lo que dicen los principios contables bajo la norma, que después le voy a dejar la referencia donde están, por si quieren volver sobre el tema. El 13º, el principio de uniformidad. Los procedimientos de cuantificación utilizados deben ser uniformemente aplicados de un periodo a otro. Cuando existan razones fundadas para cambiar los procedimientos, estos deben informarse y deben establecerse en los estados financieros. Y yo, lamentablemente, les debo contar que la vulneración de esto es muy común. Y yo, perdón, y lo he visto en una cooperativa donde estuve hasta hace poco. Me encontré con el siguiente hecho. Ustedes saben que las cooperativas no son sujetas de IVA, ¿cierto? No son sujetas de IVA, porque no son sujetas de impuesto a la renta. Entonces, si no son sujetas de impuesto a la renta, no pagan... pero entonces me encontré con que hasta el 2017 se registraba, al momento de comprar un activo, y pensemos en un activo que sea significativo, un activo relevante. Entonces se contabiliza el activo a valor neto, y adicionalmente una cuenta de balance como un activo que se llama IVA débito, IVA crédito. Por lo tanto, si ustedes compran una máquina que vale 100 a valor neto y 19 IVA, el registro contable dice valor al activo se van 100 y al IVA crédito se van 19. Y eso es correcto. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque en el fondo son dos cuentas distintas. ¿Ah? Y en consecuencia tienen evolución en el tiempo de manera distinta. ¿Y con qué me encontré yo? Me encontré con que a partir del ejercicio 2017, el contador, yo creo que en acuerdo con otros personajes, definieron contabilizar la compra de equipos, maquinarias, licencias de computación, por ejemplo, con el IVA incluido, y lo pusieron todo en una sola cuenta. Y le pusieron activo, y por lo tanto los activos están con IVA.
Y por lo tanto, ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron por un artificio que cuando llega el momento de depreciar el bien, en definitiva, lo que yo tengo que depreciar, ¿cierto?, es el valor neto del bien. Pero el IVA no se deprecia, el IVA se amortiza. Y se amortiza en un periodo máximo de 90 días. Y por lo tanto lo tengo que sacar del balance. En 90 días desaparece el IVA del balance. Y cuando yo vi que estaban comprando licencias por una cantidad importante, más de 100 millones, pero mucha plata, digamos, porque hay que renovar las licencias, y las licencias las contabilizaron con IVA, y de paso me encontré que la estaban depreciando en 10 años, la estaban depreciando en 120 meses. O sea, lo que están haciendo es estirarme el IVA a 10 años plazo. O sea, le dije, pero ¿cómo hacen esta estupidez, hombre? O sea, le están pasando el IVA hasta el gerente que va a estar en el año 2020, el año 2031, 2030. Eso es una falta garrafal. Por ahora lo digo como falta. Por lo tanto, ahí es donde se necesita un director estricto, un gerente estricto, un contador honesto que diga, ¿sabes qué más? Esto no se hace. Usted me lleva la contabilidad de los activos clarita y me deprecia en el tiempo que corresponde. Las licencias de computador se deprecian al máximo 72 meses de impuesto interno. Pero las empresas modernas lo llevan en 3 años, 36 meses. Pero no me las tienen 120 meses. Si yo tonto no soy, algo sé de contabilidad. Po. Entonces, ese gol que me están metiendo, ¿qué hay detrás? ¿Por qué lo están haciendo? Lo están haciendo porque al alargar la depreciación a 120 meses, me están aumentando la utilidad del ejercicio. ¿Entienden? Porque saben que los socios le están pidiendo más remanente. Entonces, para que los socios estén contentos, yo le voy a poner más utilidad. Y por lo tanto, habiendo más utilidad, hay más remanente. Y por lo tanto, estoy fabricando resultados con la contabilidad. Eso no se hace. Eso no se hace. Bueno, ahí hay un ejemplo concreto, que la uniformidad establece bien claros los principios contables y por lo tanto, ahora, cuando hicieron ese cambio de 2017 a 2018, lo que tenían que haber hecho, porque son balances auditados, donde yo lo que le estoy contando. Los señores auditores tenían que haber puesto con letras rojas, señores, se cambió el criterio de contabilización del valor de los activos. Yo, si lo hubieran puesto, cualquier contador se habría dado cuenta, esto es una estupidez. No lo pusieron. Pero si hubiera sido permitido, tenían el deber contable de revelar, es lo que se denomina la obligación de revelar en los estados financieros hechos importantes que cambian un criterio contable que se ha aplicado siempre y que en definitiva se modificó. Bueno, eso es lo que hace que de repente algunos gerentes se lleven flores sin haber hecho ninguna gestión. Por eso yo les digo, cuando usted administre una cooperativa, cuidado. Por eso yo le dije la vez pasada, terminé con eso. No le crean a nadie primero. Ustedes formen su juicio previo. Cuando la persona que toma las decisiones en la cooperativa sea una persona que ustedes se ganaron su confianza y su credibilidad, ese es el momento en que en definitiva, pero tienen que pasarlos por la prueba de la blancura. Si no los pasan por la prueba de la blancura, aquí hay muchas artimañas. Yo les estoy contando, no sé, ya les digo contando varias, pero esta era un poquito más alambicada. Y yo la pillé, la encontré. Y me parece que este tipo de faltas, estas cuestiones, no. Y, en consecuencia, ustedes atentos con los contadores, con los gerentes, con el directorio, con la junta de vigilancia, con todos los actores que finalmente terminan haciendo vista gorda. ¿Por qué? Porque tienen la presión para mostrar un remanente del ejercicio alto. Pero un momento, cuidado. Si esto es una cooperativa, y esto fue un tema que yo se los dije en el directorio, ¿eh? Si ustedes me están cambiando el criterio contable y me están favoreciendo al remanente del ejercicio, voy a poner un ejemplo, el ejercicio 2020 significa que a los futuros socios, los que entren del 2021, les van a estar cobrando, ¿cierto?, por un IVA, por licencias que ellos nunca autorizaron comprar. Eso no se hace. Están rompiendo la esencia del sistema cooperativo, porque hay socios privilegiados y socios no privilegiados. Y cuando eso existe en una cooperativa, la cooperativa está llamada al fracaso. No puede existir. No puede existir socios con intereses distintos. Todos los socios tienen que tener intereses alineados, perfectamente claros y transparentes. Si eso no se respeta, están matando a la cooperativa a pausa. ¿Me entiendo? Y eso los bancos lo saben. Y cuando captan esas cuestiones, en definitiva, ahí viene la pregunta que les dije, que conversen con algunos bancos para que, ¿por qué piensan los bancos de las cooperativas? Principio 14. Contenido de fondo sobre la forma. En definitiva dice que la contabilidad pone énfasis en el contenido económico de los eventos, aun cuando la legislación puede requerir un tratamiento distinto. Aquí interesa el fondo y no la forma. Y aquí existe un ejemplo interesante. Lo económico prevalece sobre lo legal. Esto parece como
como fuerte, lo económico prevalece sobre lo legal. O sea, ¿quiere decir que lo económico o la contabilidad es ilegal? No. El ejemplo es el siguiente. Para una EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada o una sociedad de personas, el Servicio de Impuestos de Interno rechazaba, hasta hace poco, rechazaba deducir como gasto el sueldo empresarial. Todo sueldo empresarial que fuera superior a un monto afecto a cotizaciones previsionales, decía. O sea, todo lo que se exceda al monto de las cotizaciones previsionales, yo se lo rechazo como gasto. Y es una medida sana y práctica. Por lo tanto, las cotizaciones previsionales, no sé, máximo de 90 UF. Por lo tanto, si aquí le estaban poniendo un sueldo patronal de 200 UF, de 100 UF, toda esa diferencia no, la rechazaba. Y está bien, buena práctica. Pero la contabilidad dice, señores, aun cuando eso se lo rechaza impuestos internos, póngalo igual como gasto, porque la empresa lo está gastando. Por lo tanto, no es mentira. Si el dueño se está poniendo un sueldo patronal, que es el doble de lo que le permite la AFP y la ISAPRE, póngalo igual como gasto contable, porque en definitiva es el que constituye lo que debe deducirse para efecto del cálculo de la lotería. Es correcto. Por lo tanto, no es incompatible, sino que en definitiva aplique lo que corresponda. Esa es la forma en que se aplica este criterio. O sea, vale el fondo por sobre la forma. 15º, la dualidad económica. La estructura de la contabilidad descansa en esta premisa, la partida doble, y está constituida por recursos disponibles para el logro de los objetivos establecidos como meta y la fuente de estos, las cuales también son demostrativas de los diversos pasivos contraídos. En otras palabras, todo hecho económico tiene una contrapartida. Una inversión en maquinaria implica un aumento de activos, ¿cierto? Su contraparte, en el fondo, que es comprar la maquinaria, depende del financiamiento. Si se financia con recursos propios, esto va, ¿cierto?, contra caja. Y si se financia con deuda, la contraparte es un aumento del pasivo, es una deuda. Esto significa, entonces, todo hecho económico tiene una contrapartida. Por lo tanto, hay una partida doble. Y eso es lo que ustedes siempre tienen que tener claro. A ver, ¿contra qué? Estoy comprando. Estoy sacando de caja para financiar el activo. Estoy financiando con deuda, por lo tanto, estoy yendo contra un pasivo. Siempre hay que tener este principio de la partida doble porque es el que clarifica también algunas situaciones que en un momento dado pueden estar en tela de juicio. El 16º principio establece que existe una relación fundamental de los estados financieros. Los resultados del proceso contable son informados en forma integral mediante un estado de situación financiera y por un estado de cuentas de resultados, siendo ambos necesariamente complementarios entre sí. Ejemplo, una venta, se mezcla con un poco el principio anterior. Acá, una venta que es una cuenta de resultados, tiene una contrapartida en una cuenta de activo, que está en el balance, y son las cuentas por cobrar. Si la venta fue en efectivo, no hay cuentas por cobrar, por lo tanto va contra caja, ¿cierto? Pero también tiene un efecto por allá arriba. Pero si la venta se hizo a crédito, en definitiva, la cuenta de resultados tiene una contraparte en el balance, en la cuenta de activo. Asimismo, un costo por comprar mercadería o por comprar insumos tiene una contraparte, el costo de venta es una cuenta de resultados, y si se pagó al contado, ¿cierto? Va contra caja, y si no, en definitiva, va contra una cuenta por cobrar en el balance. Nuevamente vemos que lo que pasa en el estado de resultados tiene un efecto en el balance, o en el estado financiero que denominamos, ¿cierto?, balance. Asimismo, al final del resultado tenemos la utilidad, y la utilidad va contra patrimonio, por lo tanto va contra una cuenta también del estado financiero que es el balance. Esto significa que siempre, lo que terminamos hablando también en la clase anterior, los estados financieros están vinculados unos con otros. Estamos llegando al final, al 17º objetivo general de la información financiera. La información financiera está destinada básicamente para servir las necesidades comunes de todos los usuarios. Y también se presupone que los usuarios están familiarizados con las prácticas operacionales, el lenguaje contable y la naturaleza de la información presentada. Volvemos al tema de que aquí los objetivos generales de la información financiera es que en definitiva tienen que responder a los intereses de todas las contrapartes que están involucradas o a quienes les interesan los estados financieros.
sean los dueños, sean los socios, los cooperados, los accionistas, los bancos, impuestos internos, en definitiva, esos intereses se conjugan todos y por lo tanto deben ser objetivos los criterios con que se gestiona la contabilidad. Y el último criterio de la contabilidad o PCGA, Principios Generales de la Contabilidad Aceptados, dice que los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren. Lo que está diciendo es que los hechos económicos deben tener toda la información disponible. No pueden guardarse nada. Aquí lo que importa es el fin de la transparencia. Este principio es clave. Tiene que ver con lo que yo les decía antes. Se vuelve a conectar. Cuando yo no soy transparente, ¿cierto? En la contabilidad, cuidado, tengo un problema. Y si ustedes que están a cargo de cooperativas, en definitiva, aquí se juegan estos principios que tienen que estar de cara a los socios. No puede haber transgresión a la transparencia. Y ese es el principio de exposición. Aquí la claridad y la transparencia y blindaje contra todo tipo de falta. Porque, en definitiva, es lo que va a darle vida y va a dar confianza a los socios. Yo les quiero decir, si ustedes quieren repasar estos principios, van a estar en esa dirección. Se dan cuenta que lo de hoy día fue una clase árida, pero toca algo que para mi gusto es clave. En definitiva, a mí me gusta la contabilidad precisamente porque la buena contabilidad es súper transparente, es súper clara, es precisa, no es ambigua. Ahora, que se pueden meter goles por todos los 18 principios, son vulnerables. Todos los principios son vulnerables, pero en la medida que ustedes conocen estos principios, también van a estar más atentos a saber por dónde están los goles que les pueden pasar el día de mañana como consejeros, como directores. Porque aquí existe una asimetría. Normalmente yo no esperaría que un directorio estuviera contra los socios. Un directorio que está contra los socios, ahí tenemos un problema serio. Esa cuestión puede ser esto hasta delito penal. Pero cuando normalmente un gerente general, ¿cierto?, tiene un interés contrapuesto con el del directorio. Hay un interés común, generar utilidad, generar remanente, pero el directorio tiene que tenerla clarita. Quiero utilidades y quiero remanentes decentes, transparentes, blindados, honestos. Pero podemos encontrarnos con un gerente general que en definitiva, y por eso cuidado, acá hay otra arista re importante, a la hora en que se fijan los sueldos de los gerentes, cuidado con fijar los sueldos de los gerentes con incentivos, porque cuando ustedes le ponen incentivos al gerente, lo están incentivando a hacer maldades. Por lo tanto, si lo quieren premiar por gestión, busquen variables de gestión para premiarlos por su gestión. Pero si le van a poner el premio por la utilidad obtenida o por el remanente repartido, tengan cuidado, porque lo más probable es que ese gerente tenga incentivos tengan incentivos perversos, porque en definitiva sabe que tiene 10.000 herramientas contables para meter goles, y algunas que son súper camufladas, que es muy difícil detectarlas. Por eso entonces el principio de los PCGA son súper importantes como un elemento de control, que el directorio, los cooperados, los socios lo tienen que tener súper claro, porque existen muchos flancos abiertos por donde meter goles acá. Y en la medida que ustedes los tengan claros, en definitiva van a tener una cooperativa mucho más blindada, más transparente, donde las relaciones de confianza se logran estructurar en el tiempo. La confianza, todos lo sabemos, cuesta mucho construirla, pero se destruye con un solo hecho, con que salga mañana un dato, y ahí se viene abajo la cooperativa, porque en definitiva se rompió un elemento fundamental que articula la relación entre los socios, que es la confianza. Por eso yo le di tiempo a este tema árido, el de los principios contables, que se denominan PCGA, y creo que le va a dar a ustedes los argumentos como para tenerlos ahí a la vista. Si no lo tienen por la vía de esta transparencia, pueden entrar en esta dirección y guardarlos ahí en el velador o en el escritorio, a fin de que de alguna forma les dé una pista de lo que está en juego y la responsabilidad que ustedes tienen a la hora de controlar, ¿cierto?, el desempeño de la cooperativa. Preguntas, por favor. Siendo ya a esta altura las 18:26. Sí, estamos bien pasados de la hora. Yo les había preguntado por el chat cómo estaban de tiempo, porque veía que faltaba un poco, pero avanzaste súper rápido.
es árido, pero súper interesante. Así es que ahí está la invitación, efectivamente, como tú lo pones aquí en la presentación, que ellos ya tienen también a través del chat. Quien quiera repasar, ahondar un poco más, ahí hay un link sobre toda esta temática que abordó hoy día Marco Antonio. Última pregunta y cerramos. Si es que no hubiesen, prendan sus cámaras, nos decimos hasta el miércoles, los esperamos. Está abierto el chat del grupo, el WhatsApp del grupo para hacer más consultas también. Si quisieran, aquí está llegando una entretenida la clase, no me di cuenta del tiempo. La pura verdad. Eso está comentando. Se agradece al profesor, yo creo que más que árida, súper útil. Así que un poquito densa, pero yo creo que fructífera para lo que viene. Ahora la tarea para nosotros es estudiar nomás, voy a aprender un poquito más, porque es bien interesante todo. No, yo creo que quédense con esto, de que en verdad lo que yo quiero que ustedes asimilen son estos criterios que después uno, y en esto, el haber trabajado en banco, a mí también me ayudó mucho, digamos, porque los bancos, después yo les voy a contar cómo miran los balances, y uno dice, acá está el estado financiero, pero cuidado, que los bancos le sacan muchas cuentas, le sacan muchas partidas a los estados financieros porque dicen, no le creo. Aquí hay cuentas hay cuentas duras de un balance y hay cuentas blandas, y con las cuentas blandas hay que tener cuidado. Y si son voluminosas, con mayor razón. Por eso son criterios que de alguna forma uno trata de transmitir un poco en esta experiencia, y por eso no nos quedemos con lo árido, quedémonos con los criterios, con los elementos que mañana le van a dar algún tipo de pistas para poder sacarle provecho, digamos, a estas cosas que son necesarias pasarlas, son inabordables, o sea, no se pueden dejar de abordar sin hablar de contabilidad, pero ya vamos a ir entrando en otras materias que son un poquito más prácticas. Así que les agradezco su tiempo y su interés. Seguimos en contacto hasta el próximo miércoles. Si alguien quiere preguntar, no sé, no logramos pasarte a Claudia. Sí, y lo que ocurre es que hubo finalmente 4 participantes que quedaron en el modo de seminario, no hubo forma de pasarlo a este grupo, estaban presentes 4 personas más, pero no tuve como la contraparte para que nos pudiera haber hecho ese enganche técnico. Lo voy a solucionar para el próximo miércoles, porque el modo de bienvenida de la actividad de hoy quedó en seminario y fueron cambiando para que estuviéramos todos. Sin embargo, quedaron 4 personas que me estaban comunicando aquí que querían prender cámara, despedirse y no lo lograron. Me comprometo allá a tener eso solucionado para el miércoles porque era algo técnico que desconocemos en realidad. Eso. Bueno, yo sigo contento de tenerlo a ustedes como un grupo humano muy especial que me permite conectarme con las cooperativas que yo le tengo tanto precio. Y bueno, que les vaya bien en sus negocios, traigan consultas, de repente hay situaciones que también uno puede aconsejar de esto de tener la experiencia de banco, de cooperativas y contabilidad financiera. Entonces, igual podemos ir aprovechando en la medida que vayamos viendo los temas, las preguntas y cuestionamientos que ustedes tengan. Si te parece, Marco Antonio, en relación a lo que estás proponiendo, les sugiero que tengan preguntas y que en la sesión siguiente iniciemos con esas. Sí, puede ser. Porque de repente nos va agarrando el tiempo y se pueden quedar con cosas a plantear bien puntuales de sus asuntos. Entonces, partir la sesión con las preguntas, ¿estás de acuerdo, Marco Antonio? Me parece una buena práctica porque es un tema como para llevárselo, para rumiarlo, digo yo. Rumiarlo durante 2 días y al tercer día algo se les puede ocurrir y digan, me quedó esto dando vuelta, ¿cómo lo podemos hacer? No sé. Exactamente. Partamos la sesión próxima. Con los minutos en esa línea. Claro, partimos la sesión próxima con el espacio puntual para sus preguntas. Eso, bueno. Un abrazo a todos. Nos vemos el miércoles, que estén muy bien. Chao, gracias. Un abrazo, chao. Gracias, tampoco logramos visualizar. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Chao. Se despiden también aquí Yasmín Payao, sí.